eh, va a coordinar esta webinar de aplicaciones clínicas del PET-CT en cáncer de ovario y cuello uterino, la doctora Silvina Rasiopi, eh, que, bueno, ella es la que va a presentar a los demás disertantes. La doctora es jefa del Instituto Alexander Fleming. Y bueno, creo que participan todos los médicos, son del equipo de Alexander Fleming, ¿no, Silvina? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Un poco la idea, que bueno, juntarnos en este ratito. Vamos a, en respeto del día y del final del día, tenemos bastante, no nos vamos a extender, tenemos un programita lindo pero acotado. La idea de la doctora Arma y de Raúl también es como ir poniendo algunas así como perlas de actualizaciones sobre patologías, a veces las menos frecuentes o no, y nuestro rol en esa patología puntualmente. Entonces, este tema, que no, es un tema bastante árido y un tema donde en un lugar como por ejemplo Fleming, que siendo un lugar de referencia tiene mucha concurrencia sobre esta patología, nos pareció abordarla en forma conjunta como patología ginecológica dedicada específicamente al ovario y al cervix. El grupo que en realidad va a estar a cargo de esto, de esta actualización, es parte digamos, del comité de gineco que se juntan y discuten pacientes. Por supuesto, la líder en oncología dentro de ese grupo es la doctora Ana Laura Mendaña, que nos va a poner, que como hoy no nos va a poder, no nos puede acompañar, tenemos la clase grabada de la doctora, y lo que le pedí puntualmente a Ana Laura fue que nos hiciera como un panorama y una actualización del estado actual del cáncer de ovario y el estado actual del cáncer de cervix. Nuestra participación o nuestra intromisión, digamos, como especialistas en medicina nuclear, las van a abordar la doctora Eliana Vázquez en patología ovárica, que es especialista en pediatría y en medicina nuclear, y la doctora Martina Musumeci, que es especialista en endocrinología y medicina nuclear. Ambas son médicas de planta del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Alexander Fleming, y por supuesto nos acompaña coordinando como cabeza oncológica en este webinar la doctora Ana Laura Mendaña, que es médica oncóloga, especialista en oncología clínica del Instituto Alexander Fleming. Así que me parecía como que en realidad esto, hacernos un refresh a nosotros que somos especialistas, que trabajamos codo a codo con los grupos multidisciplinarios, ponernos en un update de cáncer de ovario y de cervix. Así que voy a pasar a compartir y a continuación la doctora Eliana Vázquez va a hacer la clase siguiente sobre PET en cáncer de ovario, y luego vamos a pasar a la patología de cervix, ¿no? Que son patologías con un abordaje desde la medicina nuclear totalmente diferentes, donde, en el momento ideal donde interactuamos en estas dos patologías. Así que voy a compartir. Díganme Doctora si... Ana Laura Mendaña, soy médica oncóloga, médica de staff del Instituto Alexander Fleming. Quiero agradecer a la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear y especialmente a la doctora Silvina Rasiopi por invitarme a participar de este webinar. Bueno, yo voy a hablar sobre las generalidades en cáncer de ovario y cáncer de cervix. Esta es la agenda de la charla de hoy. Vamos a comenzar con el cáncer de ovario. Generalmente la denominación de cáncer de ovario hace referencia al carcinoma epitelial de ovario, que es el más frecuente. El carcinoma primario peritoneal y el cáncer de trompa comparten características histológicas y biológicas con el cáncer epitelial de ovario seroso y habitualmente reciben el mismo tratamiento quirúrgico y sistémico. El tratamiento estándar en la actualidad es la citorreducción completa seguida de quimioterapia basada en platinos, y a pesar de que tienen una alta tasa de respuesta, hasta un 80-90% de los casos, la gran mayoría de los pacientes van a presentar recaída. Y alrededor de un 70% de los casos se diagnostican en estadios 3. Esto se debe principalmente a la falta de un método de screening eficaz y a que los síntomas son inespecíficos.
A nivel mundial, el cáncer de ovario representa el 8º lugar en incidencia y en mortalidad. En nuestro país también ocupa el 8º lugar en incidencia, con 2.000 casos nuevos por año, y el 6º lugar en mortalidad, con 1.400 muertes por año, y es la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico en nuestro país después del cáncer de cervix. La mediana de edad de diagnóstico es de 63 años y la gran mayoría de los casos se diagnostican entre los 55 y 75 años de edad. Y como dije, más del 70% de los casos se diagnostican en estadios avanzados, estadios 3 y 4, y lógicamente la supervivencia disminuye a mayor estadio al diagnóstico, con una tasa de supervivencia global estimada a 5 años del 50%. Respecto a la clasificación histológica, en base a la clasificación de la WHO, dependiendo de las células de donde se originen los tumores, se clasifican en los tumores de células del epitelio de superficie, los carcinomas epiteliales, que son los más frecuentes en un 70% de los casos, dentro de los cuales están el seroso de alto y bajo grado, el carcinoma mucinoso, endometrioide de células claras. Le siguen en frecuencia los tumores originados en células germinales, que representan un 15 a 20% de los casos. Generalmente se dan en mujeres más jóvenes, y dentro de los cuales los más frecuentes son el teratoma, maduro e inmaduro, el disgerminoma y el tumor del seno endodérmico y el coriocarcinoma. Y el tercero en frecuencia son los tumores derivados de los cordones sexuales, que representan entre un 5 a 10% de los casos. Y los más frecuentes son los tumores de células de la granulosa y tumor de células de Leydig. En cuanto a los tumores epiteliales de ovario, que como dije son los más frecuentes, dentro de estos el más frecuente es el carcinoma seroso de alto grado, es en general al que nos referimos cuando hablamos del cáncer de ovario, y particularmente esta charla va a estar dirigida principalmente a este tipo de tumor. Que representa el 70% de los casos, se originan del carcinoma intratubario y se caracterizan por tener mutación en el P53 y hasta en un 25% de los casos mutación en los genes BRCA1 y BRCA2. Son de alto índice de proliferación, esto los hace altamente sensibles a la quimioterapia, pero el pronóstico es malo. El carcinoma seroso de bajo grado es poco frecuente, menos del 5% de los casos. La carcinogénesis es diferente al carcinoma seroso de alto grado, se origina en los tumores serosos borderline de ovarios no invasores. Se caracterizan por tener a nivel molecular no mutado el P53 y tienen mutaciones generalmente en la vía del RAS, en BRAF y KRAS. Tienen menor índice de proliferación, esto los hace menos sensibles a la quimioterapia y tienen un pronóstico más favorable que el carcinoma seroso de alto grado. Los tumores mucinosos representan un 3% de los casos, generalmente se originan de tumores borderline mucinosos de ovario, y también suelen tener alteraciones en la vía del RAS, con un pronóstico más favorable que el carcinoma seroso de alto grado. Los carcinomas endometrioides de ovario representan un 10% de los casos, generalmente se originan de endometriosis, suelen estar asociados a nivel genético con el síndrome de Lynch, y a nivel molecular las mutaciones más frecuentes que presentan son la mutación en el ARID1A, PI3K y KRAS. Y los carcinomas de células claras también representan un 10% de los casos, también la carcinogénesis podría estar en la endometriosis. Las mutaciones más frecuentemente que presentan son ARID1A, PI10 y PI3K, y el pronóstico es intermedio. Respecto a los carcinomas seroso de alto grado, hasta un 50% de los casos tienen mutación en algún gen que interviene con la vía de recombinación homóloga. Por eso es que hasta en un 50% de los casos de los carcinomas serosos de alto grado tienen déficit en la vía de recombinación homóloga, y esto es el motivo por lo cual son tan sensibles a drogas como los platinos y a drogas más modernas como los inhibidores PARP, que veremos más adelante. Los factores de riesgo de esta enfermedad son, en primer lugar, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. También la nuliparidad, la endometriosis, como dije, principalmente para los carcinomas de tipo endometrioides y de células claras, la obesidad, el tabaquismo, la predisposición hereditaria en un 20 a 25% de los casos, dentro de los cuales el gen más frecuentemente mutado es el BRCA1, le sigue el BRCA2, y en el caso del síndrome de Lynch, que está asociado generalmente al carcinoma de ovario de tipo endometrioide, también al cáncer de colon y cáncer de endometrio.
En cuanto a los síntomas, son inespecíficos principalmente en estadios iniciales, pueden ser asintomáticos, en estadios más avanzados pueden presentar aumento del perímetro abdominal, dolor en la zona abdominal o pélvica, saciedad precoz, anorexia, distensión abdominal, disuria o alteración del ritmo evacuatorio y muy raramente producen sangrado vaginal o dispareunia. En cuanto al diagnóstico y la estadificación, generalmente ante una masa ovárica sospechosa se comienza mediante el estudio ecográfico y con marcadores tumorales séricos como el CA125 principalmente para definir la extensión de la enfermedad. La resonancia de abdomen y pelvis, particularmente con protocolo de peritoneo, es muy útil para estimar la resecabilidad y planificar la estadificación quirúrgica. La tomografía o el PET como métodos principalmente para estadificar a distancia y detectar metástasis a distancia, y el PET principalmente con mayor sensibilidad para detectar compromiso ganglionar. El diagnóstico histológico debe realizarse mediante biopsia de tejido. Lo recomendado es que sea mediante biopsia laparoscópica en el caso de los estadios iniciales con enfermedad resecable, o en los casos de enfermedad avanzada y resecable de inicio, se puede realizar el diagnóstico histológico mediante punción guiada por imágenes. La estadificación definitiva es quirúrgica en cáncer de ovario. Esta es la estadificación de la FIGO 2018 para el cáncer de ovario. Rápidamente, el estadio 1 son tumores localizados en el ovario, el estadio 1A en un ovario, 1B bilateral, sin compromiso capsular, y el estadio 1C es cuando ya hay compromiso capsular o células tumorales en el líquido asítico. El estadio 2 hablamos cuando hay compromiso de trompa o cuando hay compromiso de peritoneo, pero en pelvis. Estadio 3, cuando hay compromiso de peritoneo a nivel abdominal. Y el estadio 4, cuando hay metástasis a distancia. Bueno, respecto al tratamiento, como dije inicialmente, la cirugía tiene un rol fundamental en cáncer de ovario y la quimioterapia en base a platinos. La cirugía tiene un rol central en el manejo de cáncer de ovario, tanto como método de estadificación, porque este es un tumor del cual la estadificación es quirúrgica, a diferencia del cáncer de cervix, que la estadificación es clínica. Sirve además como diagnóstico, por supuesto, y por supuesto también como terapéutica. Tenemos distintos escenarios de la cirugía en cáncer de ovario. La recomendada, siempre que sea posible, es la citorreducción primaria, que es la resección de la enfermedad antes del tratamiento sistémico, y es la que se prefiere en estadios que son resecables, principalmente estadios 1 a 3 que sean resecables. Cuando esto no es posible, en estadios principalmente 3C o 4 que sean irresecables de inicio, lo que se realiza es iniciar con quimioterapia neoadyuvante y luego la citorreducción del intervalo, seguida de quimioterapia adyuvante. También existe un escenario con un beneficio para la citorreducción en los casos de la recaída. Esto lo llamamos citorreducción secundaria, que es cuando se reseca la enfermedad ante una recaída y mayor beneficio en la primera recaída, o cirugía de rescate cuando se realiza citorreducción o rescate quirúrgico de la enfermedad en persistencia tras completar la quimioterapia de primera línea. Según el residuo tumoral que quede o no tras la cirugía, hablamos de citorreducción completa cuando no queda evidencia de enfermedad macroscópica, a lo que llamamos R0, o citorreducción óptima cuando queda enfermedad residual macroscópica menor a 1 centímetro, R1, o subóptima con enfermedad macroscópica residual mayor a 1 centímetro o R2. Y el objetivo de la cirugía, siempre que sea posible, tiene que ser la citorreducción completa con resección completa de enfermedad macroscópica, porque esto tiene impacto en la supervivencia global, como muestra también este gráfico, ¿no? Las pacientes que tienen citorreducción completa sin enfermedad residual macroscópica son las que tienen mayores supervivencias. ¿Qué debe incluir una cirugía adecuada para cáncer de ovario? Lo estándar es realizarlo por laparotomía con incisión media cifopubiana. En algunos casos se puede realizar mediante laparoscopía, principalmente en estadios iniciales y principalmente en manos de cirujanos expertos. Es muy importante evitar la ruptura tumoral. La citorreducción debe incluir inspección y palpación de toda la cavidad abdominal, aspiración de ascitis o lavado peritoneal con examen citológico, resección de todas las lesiones visibles, incluidas adenopatías sospechosas, lógicamente la salpingocorectomía bilateral, histerectomía o mentectomía,
apendicectomía en ciertos casos seleccionados, principalmente carcinoma mucinoso. La linfadenectomía en pacientes con ganglios negativos es discutible y generalmente no se realiza, no se recomienda, y sí muy importante que sea realizada por cirujanos entrenados en esta patología. En cuanto al tratamiento sistémico, bueno, estos son los principales estudios, el ICON 1 y el ACTION, son estudios que evaluaron en enfermedad temprana, estadios 1 y 2, demostraron beneficio con la quimioterapia adyuvante posterior a la cirugía, 4 a 6 ciclos, beneficio tanto en sobrevida libre de enfermedad y en supervivencia global. En algunos casos puntuales se podría evitar la adyuvancia posterior a la cirugía, como por ejemplo los carcinomas serosos de bajo grado, estadios iniciales, endometroides de bajo grado, estadios 1A y B, carcinomas mucinosos, también estadios 1, y carcinomas de células claras, estadio 1A. Esto siempre se recomienda que sea discutido en ateneos multidisciplinarios. En enfermedad avanzada, también estos son los principales estudios que demuestran el beneficio de la quimioterapia en estadios 3 y 4, luego de la citorreducción, el Shoji 111 que demostró el beneficio con el agregado de paclitaxel al cisplatino, beneficio en supervivencia global. Generalmente se prefiere el carboplatino al cisplatino porque tiene un mejor perfil de toxicidad, y el régimen estándar es carboplatino, AUC5 o 6, más paclitaxel, 175 miligramos metro, cada 21 días por 6 ciclos, posterior a la cirugía. Y esta es un poco la historia natural del cáncer de ovario. A pesar de que de realizar citorreducción completa y a pesar de que estos tumores tienen una alta sensibilidad y una alta tasa de respuesta a la quimioterapia de primera línea, la gran mayoría de los pacientes, hasta un 80%, van a recaer dentro de los 5 años del diagnóstico. Y esta es la historia natural, las sucesivas recaídas. Lógicamente con cada recaída se ve también en el gráfico cómo se van reduciendo las supervivencias libres de progresión y la respuesta a la quimioterapia, ¿sí? Pasando de la enfermedad, digamos, que llamamos platino sensible, cuando las pacientes siguen respondiendo a los platinos, hasta convertirse en platino resistentes y llegar finalmente al fin de la enfermedad. Por esto es que surgen nuevos tratamientos, el tratamiento de mantenimiento, que hablamos mucho y lo usamos mucho en cáncer de ovario. El tratamiento de mantenimiento permite retrasar la recaída, prolongar la supervivencia libre de progresión, prolongar el intervalo libre de quimioterapia, el tiempo libre de toxicidad por quimioterapia y prolongar el tiempo libre de síntomas. Y tenemos distintas herramientas como mantenimiento. Esto es un poco la línea del tiempo de la evolución de las terapias de mantenimiento, tanto en primera línea como en recaída. Básicamente utilizamos dos estrategias de mantenimiento, con antiangiogénicos, principalmente con el bevacizumab. En primera línea, el beneficio del bevacizumab se demostró en dos estudios pivotales, que son el GOG218 y el ICON 7, que demostraron que el agregado de quimioterapia de bevacizumab a la quimioterapia de primera línea seguida de mantenimiento de bevacizumab por 15 meses más tiene beneficio en sobrevida libre de enfermedad, no pudiendo demostrar el bevacizumab beneficio en supervivencia en supervivencia global en ninguno de los escenarios. Y luego tenemos también opciones de mantenimiento con otro tipo de drogas, con los inhibidores PAK, que son estudios más recientes, el olaparib, niraparib y el rucaparib, que son medicaciones vía oral que se utilizan como mantenimiento luego de completada la quimioterapia de primera línea. Bueno, son los dos estudios que les nombré que demostraron beneficio con el agregado de bevacizumab a la quimioterapia de primera línea, el Shoji 218 y el ICON 7, demostrando beneficio en retrasar la progresión o recaída, sin beneficio en supervivencia global. Y estos son todos los estudios con inhibidores PARP de primera línea, demostrando beneficios principalmente en la gran mayoría de los estudios en sobrevida libre de progresión.
En cuanto al cáncer de ovario recaído, bueno, históricamente los platinos fueron y son las drogas más útiles en cáncer de ovario y las pacientes vuelven a responder al platino al reexponerla. Ya en los 90 se observó que la probabilidad de responder al platino era mayor a mayor intervalo libre de platinos. Esto fue evolucionando con el tiempo, la denominación de platinos sensibles o platinos resistentes, hasta el 2017, en el quinto consenso de cáncer de ovario, en el que se recomienda hablar de pacientes candidatas a platinos o no candidatas a platinos. Candidatas a platinos, pacientes que respondieron a una línea previa en base a platino, generalmente que hayan pasado entre 4 a 6 meses o más, idealmente del último esquema con platino, pacientes con resección completa sin enfermedad medible y pacientes con estadios iniciales que no recibieron quimioterapia previa, son las pacientes idealmente candidatas a platino. Y pacientes no candidatas a platino, pacientes que progresan durante el tratamiento con platino o muy rápidamente al terminar el mismo, menos de 4 semanas, pacientes que hayan recibido múltiples líneas previas con platinos o que hayan presentado toxicidad persistente o limitante como reacciones de hipersensibilidad al platino, son las pacientes que hoy consideramos no candidatas a platinos. Bueno, estos son los principales estudios en pacientes que presentan recaída, que son candidatas a platinos o antiguamente platinos sensibles. Lo que utilizamos es la combinación en base a platinos, estudios que demuestran beneficio con el paclitaxel también, con doxorubicina liposomal, con gemcitabina, siempre combinadas con platinos, y también tenemos estudios en el escenario de la recaída platino sensible con el agregado de bevacizumab a la quimioterapia y luego el mantenimiento que demostraron beneficio. Bueno, este es el mismo gráfico para mostrarles que también tenemos opciones de mantenimiento en el caso de recaídas platinosensibles, principalmente con bevacizumab, el beneficio demostrado en el estudio Oceans, y con los mismos inhibidores PARP, olaparib, niraparib y rucaparib, siempre en el escenario de recaídas platinosensibles. El escenario de la recaída platino resistente o en las pacientes no candidatas a platinos es un escenario de mal pronóstico cuando el platino no es una opción. La supervivencia global es de 10 a 12 meses. Y en este caso, el objetivo del tratamiento es el control de los síntomas con la menor toxicidad posible y priorizar la calidad de vida. Las drogas utilizadas, como ven en general, se utiliza ya no combinaciones con bajas tasas de respuestas y bajas supervivencias. Y en este escenario también se estudió la combinación de quimioterapia con bevacizumab seguida de mantenimiento con bevacizumab, demostrando también beneficio en este escenario de mal pronóstico de recaída platino resistente o no candidata a platino con la combinación de quimioterapia con el bevacizumab. Bueno, en el Congreso de ASCO del año pasado se presentó este estudio muy interesante que es un poco el escenario de las drogas nuevas en cáncer de ovario, que son los anticuerpos conjugados. En este caso, el estudio Mirasol, que evaluó el mirvetuximab soravtansine en cáncer de ovario, que es un anticuerpo conjugado que va dirigido contra el receptor de folatos alfa, que tiene una alta expresión en las células tumorales de ovario y tiene unido un potente agente quimioterápico, digamos, el anticuerpo, que es un antimicrotúbulo, que lo hace más específico. Este estudio, un estudio randomizado, fase 3, que evaluó en pacientes, en casi 500 pacientes con cáncer de ovario no candidatas a platino, a realizar la quimioterapia estándar, como vimos anteriormente a elección del investigador, versus el anticuerpo conjugado, el mirvetuximab. Y este estudio demostró beneficio con esta medicación, con este anticuerpo, tanto en su sobrevida libre de progresión, con una reducción del riesgo de recaída del 35%, pero lo más importante es que demostró beneficio en supervivencia global, estadísticamente significativa, con una reducción del riesgo de muerte del 33%. Eso es un estudio muy importante porque es el primer estudio fase 3 que logra demostrar beneficio en supervivencia global en el
escenario de la enfermedad platino resistente en cáncer de ovario. Todavía no lo tenemos aprobado en nuestro país, pero esperemos que pronto sea. Y el cáncer de ovario no es un tumor inmunogénico. Generalmente no tiene inestabilidad microsatelital, se caracteriza por tener bajo TMB o carga mutacional, y ya tenemos 4 estudios randomizados fase 3 tanto en primera línea como en recaída, que son negativos con la inmunoterapia, por lo cual no es una droga, no son drogas útiles en cáncer de ovario. Bueno, como conclusiones de esta primera parte, en nuestro país entonces el cáncer de ovario es la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico, no hay métodos de screening eficaces, el 70% se diagnostican en estadios 3, el tratamiento estándar en la actualidad es la citorreducción completa seguida de quimioterapia basada en platinos, y a pesar de que tienen una alta tasa de respuesta a la quimioterapia de primera línea, la gran mayoría de las pacientes, casi un 70%, van a presentar recaída. Siempre intentar citorreducción completa porque esto impacta en la supervivencia global de las pacientes. Los platinos son las drogas más útiles y eficaces en cáncer de ovario y la mayoría de las pacientes vuelven a responder al reexponerlas. Y bueno, tenemos opciones de terapias de mantenimiento, tanto con bevacizumab como con inhibidores PARP, tanto posterior a la quimioterapia de primera línea o posterior a la quimioterapia a la recaída en el caso que no los hayan recibido en la primera línea. Esto con el objetivo de prolongar el tiempo libre de recaídas, el tiempo libre de quimioterapias, mejorar la calidad de las pacientes y prolongar la supervivencia global. Bueno, la verdad que impecablemente clara esta clase comprimida de la doctora Mendaña para nosotros, un poco de repasar la historia natural del cáncer de ovario y el desafío que tienen ellos como oncólogos de ir encontrando, digamos, la sensibilidad para estos periodos de recaída permanentes. Y bueno, veamos en esta, entonces, dejo paso a la doctora Eliana Vázquez, que nos va a introducir en cuál es nuestro rol como médicos nucleares y en esta metodología del PET, dónde estamos trabajando en este grupo multidisciplinario en la patología de ovario. Así que bueno, Eliana, la Hola, buenas pantalla. tardes. Ahora os voy a pasar a compartir pantalla. A ver. Compartir. En presentación, sí. Bueno, mi nombre es Selena Vázquez, soy especialista en medicina nuclear y bueno, la idea es compartir en esta oportunidad el rol del PET-TC en la evaluación de cáncer de ovario. Bueno, para empezar, bien, traje estos ítems para desarrollar porque me parecen importantes en el tema en sí. Voy a, bueno, un poco de lo que habló la doctora recién y bien nos explicó, la importancia de los subtipos histológicos radica principalmente, y por eso los menciono, en porque tienen diferente avidez diferente avidez por el FDG. Se clasifican los neoplasias de ovario según sus subtipos celulares, que son las células que componen el ovario, en células epiteliales, estromales y germinales. Las epiteliales componen el 90% de los tumores y se van a dividir, son diferentes subtipos muy variables, sobre todo desde su desarrollo clínico y su pronóstico. Dentro de las epiteliales, entonces tenemos las endometriales, las serosas, las mucinosas y las de células claras. Y con respecto a los patrones de diseminación, tenemos que tener en cuenta que el cáncer de ovario se disemina a través a nivel peritoneal, linfático y hematógeno. A nivel peritoneal, lo que vamos a ver es un estadio 1A o 1B, las células tumorales confinadas al ovario, sin ruptura capsular. Cuando hay ruptura capsular ya se va a diseminar por continuidad al útero, a las trompas, al peritoneo y al ligamento ancho, y de ahí las células van a migrar a través del líquido peritoneal hacia las serosas de los órganos de abdominopelvianos. Podemos encontrar compromiso a nivel el epiplón, el mesenterio y a nivel del diafragma. Si encontramos ascitis, obviamente vamos a estar hablando de diseminación intraperitoneal.
Importante también en la diseminación linfática, donde las células tumorales van a diseminarse a través de los vasos linfáticos que drenan los ovarios hacia los ganglios linfáticos peritoneales y lateroaórticos. Y en el caso de la diseminación hematógena es poco frecuente, de estar presente puede diseminarse a cualquier órgano, incluyendo el cerebro, aunque los más habituales es encontrarlos a nivel del hígado. Bien. Con respecto al PET, el cáncer de ovario tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad desafiante, que como escuchamos recién, es difícil diagnosticarla en una etapa temprana, tiene alta tasa de recaídas después de tratamientos iniciales, y si bien en el último tiempo hubo mucho avance con respecto al tratamiento, también lo hubo a nivel de imágenes, con la implementación del PET, de las imágenes moleculares, en este caso obviamente el PET-TC, a nivel oncológico, puntualmente en el cáncer de ovario. Es una modalidad sensible, ¿sí? Y es importante en el hecho de que se anteceden a los cambios anatómicos, en que vamos a utilizarla para determinar la diseminación a nivel de los ganglios linfáticos, de la metástasis a distancia, y también podemos evaluar aquellas modificaciones anatómicas que pueden ser equívocas con otras metodologías consecuentes al tratamiento. Por eso es importante el PET en este caso. Si bien puede desarrollar el rol del PET en cada uno de estos ítems a nivel de la detección, la estadificación, pronóstico, respuesta al tratamiento y la recurrencia, el rol particularmente importante del PET tiene que ver en la recurrencia. Es una metodología en ese caso con mucha sensibilidad y especificidad, que vamos a adentrarnos más adelante. Voy a empezar entonces con la detección. El PET-TC comúnmente no se utiliza para caracterizar masas anexiales, pero se puede observar captación fisiológica, que se puede detectar captación fisiológica en el ovario normalmente, lo que va a limitar su valor. Sin embargo, se han desarrollado varios estudios para justamente determinar el rédito diagnóstico de la caracterización del PET en las masas anexiales. Recordemos que la ECO-TB es el método de detección inicial para los hallazgos anexiales sospechosos. Se ha determinado que tiene una sensibilidad comparable del PET con la ecografía, hablamos entre un 87 y un 90%, pero el PET tiene una mejor especificidad, hablamos de un 100 versus un 61%. En comparación con la tomografía, que también es uno de los principales métodos de elección para hacer un diagnóstico en caso de sospecha de compromiso anexial, tiene una mayor especificidad del PET, hablamos de 67 contra 38, y una sensibilidad similar. Es importante el PET, ya que posee un alto valor diagnóstico para diferenciar entre tumores malignos y benignos, aunque tiene un valor diagnóstico bajo para diferenciar entre tumores borderline malignos y benignos. Y sí quería hacer esta salvedad en este momento, que tenemos que tener en cuenta que en el cáncer de ovario los diferentes subtipos histológicos van a tener diferente avidez por el PET, lo que va a determinar la dificultad para hacer diagnóstico en algunos casos. En los casos de las estirpes serosas y de endometroides, tienen mucha avidez por el FDG, y en el caso de los mucinosos y de células claras tienen poca captación del FDG. Hay posibilidades de tener falsos negativos en tumores de bajo grado y en las primeras etapas, y falsos positivos que tienen que ver con la captación ovárica fisiológica durante la evolución o la fase lútea temprana, en aquellas lesiones benignas como pueden ser los endometriomas, los fibromas, y las lesiones benignas como quistes, dermoides serosos, y en el caso de la salpingitis. La captación fisiológica a nivel abdominal, en las intestinales, sobre todo en pacientes diabéticos tipo 2 que toman metformina, o por la propia eliminación a nivel del sistema urinario a través de los uréteres o por divertículos vesicales, también pueden interpretarse como imágenes equívocas y eso generar un falso positivo. Con respecto a la estadificación, recién escuchamos que la estadificación es quirúrgica, que se estadifica a través de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, a través de la FIGO, que se basa en los hallazgos de la laparotomía y la laparoscopía, que va a definir extensión de enfermedad y clasificar a los pacientes en diferentes grupos pronósticos.
Es importante esto en el pronóstico también los subtipos histológicos y también la posibilidad de la resección completa en la cirugía primaria. Estos determinan pronóstico del paciente. Tenemos que tener en cuenta que la ATC es la modalidad de imágenes tradicional antes de la laparotomía de estadificación quirúrgica, pero en este caso, en el PET, la utilidad tiene que ver con mejorar la selección del paciente para cirugía y también como guía para la cirugía. Es importante lo que hablaba también de la doctora Mendaña, el papel del PET en la estadificación ganglionar, en la detección de metástasis a distancia y en la determinación de enfermedad extraabdominal. Tenemos entonces una detección de metástasis de los ganglios linfáticos, sobre todo los supradiafragmáticos, con una sensibilidad del 73% y una especificidad del 96%. Los falsos negativos radican en el tamaño del ganglio linfático, que por debajo de la resolución del método hablamos de menos de 5 milímetros, que se da aproximadamente se vio en un 20% de los casos. Con respecto a se estudió un estudio comparativo de un corte de 133 pacientes en los que se tomó la comparación de la estadificación por FIGO y por PET, y se vio que coincidían en un 78%, y tampoco se vio que haya una diferencia estadísticamente diferente entre el PET y la resonancia con respecto a la estadificación de FIGO. Sí es importante tener en cuenta, sobre todo en la estadificación, que la resonancia es el que tiene la mayor precisión de estadificación peritoneal. Hablamos de un 91 contra un 78% del PET. Y compartimos una precisión similar en la caracterización de lesiones primarias con la resonancia, pero el PET tiene una mayor determinación en la metástasis a distancia en relación a la resonancia. Bien. Con respecto al pronóstico y evaluación de respuesta al tratamiento, es importante, como ya escuchamos, la evaluación del pronóstico para la planificación del manejo del paciente. Existe en el último tiempo, aparecieron muchos estudios metaanálisis y bastante se han interesado a los investigadores en determinar el valor del PET en el pronóstico del cáncer de ovario. Tenemos parámetros metabólicos que nos van a proporcionar esta información, como el SV máximo, la glucólisis total de las lesiones y el volumen tumoral metabólico. Particularmente me pareció interesante este metaanálisis, donde se seleccionaron 47 artículos, de los cuales se analizaron finalmente 12, con una participación de 470 pacientes, donde se evaluó el valor pronóstico de los parámetros metabólicos basados en el volumen del PET en pacientes con cáncer de ovario, teniendo en cuenta el hazard radio, o sea, hablamos del riesgo, el coeficiente de riesgo, teniendo en cuenta la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Entonces, al agrupar estos estudios disponibles, se encontró que los pacientes que tenían un MTB alto en relación a los pacientes que tenían MTB bajo, mostraron un aumento de 2.5 veces el riesgo para aquellos pacientes que tenían, en aquellos pacientes con supervivencia libre de enfermedad, y 8 veces en aquellos pacientes con respecto a la supervivencia global. Y con respecto al TLG, aquellos pacientes que tenían TLG mayor con respecto a los que tenían menor, presentaron 2.4 veces aumento de riesgo de presentar supervivencia libre de progresión, y 7% en los que presentaban, 7 veces, los que presentaban supervivencia global. Por lo tanto, lo que determinamos es que los pacientes con un MTB alto o un TLG alto presentan más riesgo de progresión de la enfermedad o de muerte. También se investigó que la TLG más alta era un factor pronóstico independiente para la progresión de enfermedad después de la cirugía citorreductora. Y con respecto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, sí se determinó que para evaluar respuesta a la quimioterapia, en aquellos pacientes que habían tenido una disminución del metabolismo, tenían una supervivencia general de 15 a 19 veces más en comparación a aquellos que no habían tenido respuesta metabólica. Y que cuando el volumen tumoral disminuía
solamente menos de un 85%, esos pacientes podrían directamente ser candidatos a quimioterapia de segunda línea. También la TLG alta en pacientes postquirúrgicos se asoció a un mal pronóstico. Son todos valores metabólicos que nos ayudan, todavía no están del todo incluidos en la práctica habitual, pero sí se está estudiando y cada vez hay como más aval como para pensar en el PET como pronóstico, como un método para evaluar el pronóstico de los pacientes. Y con respecto a la recurrencia, que es donde el PET realmente se destaca, tenemos que tener en cuenta, como nos dijo como escuchamos recientemente, que las neoplasias malignas se asocian a una alta tasa de recaída, sobre todo a los 2 años, y que se dan en un 60-70% de los pacientes, que se determinó una amplia evidencia de la indicación del PET en estos casos, que la función principal es contribuir a la selección de pacientes para la cirugía citorreductora secundaria y excluir aquellos sitios adicionales de enfermedad que no fueron detectados con el ATC y de esa forma no serán tratables por citorreducción. Tenemos que tener en cuenta que los primeros signos de recurrencia de enfermedad tienen que ver con la recaída bioquímica, con la elevación del CA-125, que tiene la capacidad tener un alto valor predictivo positivo, pero y tener un 1% de falsos negativos, pero solamente el 80% de los pacientes con enfermedad presente tienen aumento del CA-125, o sea que nos estamos dejando pacientes con enfermedad y CA normal. Entonces se estudió por esta causa, se hicieron estudios donde se evaluó la sensibilidad del PET con respecto al CA-125 y se observó que la sensibilidad y precisión es significativa más alta en la detección de recurrencia en comparación con el CA-125 del PET. Hablamos de un 91% respecto a un 63%, con una alta tasa de detección de un 90%, con cambios de nivel más bajos del CA-125. El PET generó el cambio del tratamiento en 58% de los pacientes. Esto obviamente hablaba de la indicación hacia terapias no planificadas y ahorrar la necesidad de realizar procedimientos diagnósticos que estaban planificados. Y también se determinó que el PET negativo se asocia con un intervalo libre de recaídas más largo en comparación con un PET positivo. Entonces, en este estudio se comparó los estudios radiológicos habituales, como la tomografía y la resonancia, en donde se vio que el PET tenía mayor sensibilidad y especificidad, sobre todo cuando las tomografías o las resonancias eran negativas con CA 125 elevado, que mantuvo una alta sensibilidad global, hablamos de un 97%. Y quería mostrarles este metaanálisis que se publicó en el 2022 en un total de 667 artículos. Se incluyeron finalmente 17 artículos en el metaanálisis, cuyos resultados mostraron una sensibilidad de especificidad de 88 y 89% respectivamente, con un área bajo la curva del 95%. Lo que nos habla de la alta eficacia diagnóstica del PET en estos casos. Muy bien. Para terminando, les traje unos casos clínicos para que compartamos. El primero es una paciente de 71 años con diagnóstico de cáncer de ovario seroso de alto grado, un estadio 3C y resecable desde el inicio. Realizaron una adyuvancia con carboplatino, paclitaxel y bevacizumab por 4 ciclos. Se hizo una citorreducción del intervalo llegando a un R0 con remanentes de microfocos en aumento y peritoneo parietal y tenía un test genético de BRCA negativo. Hizo los 6 ciclos de carboplatino, paclitaxel y bevacizumab y luego siguió con mantenimiento. Al año presenta dolor abdominal, vómitos, presenta un laboratorio y una tomografía sin particularidades, tenía pautada una cirugía de ventroplastía, donde se realiza y se encuentra enfermedad abdominal, en ese momento presentaba un CA 125 a 183, y se solicitó el PET para reestadificación. Ella tenía un PET previo a la citorreducción, donde tenía compromiso a nivel del peritoneo,
perdón, lo tenía, donde justamente tenía cambios involutivos respecto al estudio previo que tenía compromiso peritoneal, y actualmente se ve múltiples nódulos a nivel del peritoneo con adenopatías abdominopelvianas, se ve algo de líquido asociado a cambios posquirúrgicos. Y con este resultado es evaluado por cirugía, donde resulta no resecable. Se indicó segunda línea con carboplatino, doxorubicina, liposomal por 6 ciclos, y luego inhibidores del PARP, donde sigue en mantenimiento. Actualmente sigue en mantenimiento con buena tolerancia y asintomática. Y para finalizar, el último caso clínico es una paciente de 72 años que comienza con distensión abdominal y astenia de 3 meses de evolución. Tiene una ecografía donde se ve ascitis marcada, una tomografía con contraste, con abundante ascitis y cambios en la grasa peritoneal. Tenía adenopatías retroperitoneales de hasta 11 milímetros, un CA125 a 758. Es una paracentesis, se evacúan 5 litros, donde se evalúa gran cantidad de células de aspecto epitelial con atipía, con anatomía patológica positiva para células neoplásicas vinculares a adenocarcinoma. Tenía un PET que se hizo en el momento del diagnóstico positivo. Se decía que no es reducible, se indica carboplatino y plaquitaxel no adyuvante, y se pide el PET para evaluar la posibilidad de citorreducción del intervalo. Y acá tenemos el PET que se había hecho, el homicidio positivo, con también adenopatías abdominopelvianas, con compromiso peritoneal, y con el PET nuevo, donde se ven importantes cambios involutivos, anatomometabólicos. Con este resultado de este PET se decidió citorreducción del intervalo. Muy bien. Para concluir, el PET-TC es una técnica de imagen consolidada en la oncología en general y también en ginecología, en este caso en ovario. Es el más útil en la detección de recaídas seguidas de su valor pronóstico, que estamos, como mencionamos, está estudiándose y pensando en su implementación. Y entre sus puntos fuertes se encuentra su capacidad para señalar metástasis en los ganglios linfáticos más pequeños en relación a las imágenes convencionales y en encontrar metástasis a distancia. La captación específica de FDG, que es lo que venimos hablando, es la limitante en pelvis, que puede causar falsos positivos, y el tamaño y la histología pueden ser la fuerte de falsos negativos. Bien. Muchas gracias, Eli. Impecable. La verdad que me parece que una clase clara, un poco el ejemplo de los casos clínicos avalan las dos indicaciones pivotales que tiene el PET en nuestra práctica diaria. Si bien es cierto que eso mucho tiene que ver que los grupos de trabajo donde se sienten más cómodos con qué metodología, ¿no? Todos trabajamos por ahí en distintos lugares donde hay fortalezas y debilidades en cuanto a las técnicas diagnósticas. Así que, bueno, creo que redondea muy bien todo lo que la doctora Vázquez expresó con los casos estos bastante, como, digamos, didácticos en cuanto a la indicación del PET. Me parece que este es un lindo momento. Si alguien tiene una pregunta puntual sobre ovario, a mí me gustaba por ahí, la verdad que me daba placer ver esas imágenes bastante claras, que si bien son didácticas, son de la práctica. Y hay 2 o 3 cosas metodológicas que nosotros como responsables de los estudios de PET tenemos que ver, porque si bien es linda para estudiarla, el cáncer de ovario como patología, es un gran desafío diagnóstico, sobre todo por el peritoneo. El peritoneo es difícil, hay que estar entrenado y hay que tener paciencia. Entonces no es menor el contraste oral de los pacientes, no es un tema menor ponerle o no contraste oral, y tampoco es un tema menor en algunas circunstancias hacer imágenes tardías. Porque como bien, digamos, resumidamente la doctora Vázquez mostró esto de la excreción urinaria, esto de las asas intestinales, esto, digamos, son desafíos en la cavidad abdominopelviana en la que nosotros no podemos hacer una devolución gris de una necesidad tan precisa como decir, hay recaída, no hay recaída, más allá de que las estructuras ganglionares, como decía la doctora, es insuperable el PET en cuanto a que caracteriza la adenopatía, aunque tenga, digamos, una morfología que no fuera sospechosa, ¿no? Y eso es una gran fortaleza y ya lo vamos a ver también en el cáncer de cervix.
Pero este desafío del peritoneo lleva mucha dedicación del médico responsable en la interpretación de la evaluación del cáncer de ovario, porque como vieron y escucharon también de las dos doctoras, la elección, el cambio, si va a una citorreducción o si directamente vuelve a pasar a un esquema de quimioterapia, son cambios pivotales que van a impactar en la sobrevida del paciente. Entonces, creo que como más allá de la complejidad que tiene esto, la topografía del cáncer de ovario y la diseminación peritoneal es un gran desafío para nosotros y digamos, con la metodología que hagamos, evaluemos el peritoneo es sumamente importante. O sea, no temer a las imágenes tardías si son necesarias y sobre todo al contraste oral que es indiscutible en esta evaluación. No sé si alguien quiere hacer una pregunta con respecto a esto o pasamos a Cervix. No sé, Irene o Raúl, ¿cómo estamos? Vamos a ir respetando así los tiempos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O continuamos? Yo pregunto algo. ¿Puede ser? Bueno, Irene. No, pero a ver, opinión de ustedes o experiencia de ustedes. PET resonancia, o sea, hacer la fusión, ¿vale la pena? ¿Le agrega el PET a la resonancia para pensando en extensión local, en una recaída? ¿En alguna duda? No sé, Eli, ¿querés contestar? Por ahí, o sea, pensando en el compromiso peritoneal, quizás ahí haría una diferencia. Eh, en alguna duda que se nos plantee, quizás podría pensarse desde ese lado, teniendo en cuenta el rédito de la resonancia en lo que implique el compromiso peritoneal. Sí, hay, viste, maneras de adquirir, todo depende cómo se adquieran, ¿no? Las adquisiciones que son específicas de peritoneo con protocolo de peritoneo, como dicen los especialistas en estudio por imágenes, la verdad que ha sumado el rédito, ¿no? En general en patología ginecológica, pero no reemplaza, sí en la evaluación peritoneal puntualmente, sinergia, me parece, ¿no? Pero acá, digamos, tenemos que, más allá del campo acotado que tenga la resonancia que puede definir eso, en este caso la toma de decisiones, hizo hincapié y también es como en esas enfermedades avanzadas la estratificación global de paciente. Pero sí, el protocolo de peritoneo generalmente lo hacen. Lo que pasa es que a veces uno no quiere mostrar esa situación tan privilegiada de decir, se hizo la resonancia con protocolo de peritoneo, se reconfirmó o en la disyuntiva se definió por el aumento del metabolismo. La verdad que hemos sido bastante más precisos en muchas situaciones en el PET, bien metodológicamente hecho, que en la reso. En nuestra experiencia, ¿no? Acá preguntan a qué se refieren, si pueden explicar un poco con respecto al protocolo de peritoneo en el chat. Yo específicamente no sé, sinceramente no quisiera hablar, no soy especialista en diagnóstico por imágenes, pero se hace en resonancia protocolo específico de evaluación de peritoneo, con protocolo para peritoneo. No quiero hablar de lo que la verdad que no es mi expertise, te puedo decir con todas digamos, lo que tratamos de ajustar nosotros para evaluar el peritoneo, pero no soy especialista en estudio como por imagen ni menos en resonancia para darte, pero puedo hacer la devolución, podemos dejarlo después, pedir que alguien nos dé algo específico de resonancia con protocolo de peritoneo. Otra pregunta, Lautaro Florentín dice, si usan un protocolo general en PET para el cáncer de ovario. Sí, usamos Pensando, nuestro protocolo. Ah, perdón, sí. sí. No, pensando un poco en lo que habías dicho previamente, que tener en cuenta, sobre todo en los cánceres todos ginecológicos, hacer estudios tardíos justamente para minimizar estos falsos positivos que pueden llegar a dar en el abdomen, perdón, en la pelvis. Entonces, eso sí lo tenemos en cuenta, un buen anamnesis, como para ver si la paciente en qué ciclo, en qué momento del ciclo está, como para ver también un poco la captación fisiológica que puede tener el ovario. Particularmente pensaba en eso. Si nosotros usamos protocolo habitual, de PET habitual, lo que sí, en todo lo que es gineco, es medio que está instaurado el tardío. Y en el caso del compromiso peritoneal, depende de por qué situación está llegando, nosotros hacemos bastante estudios, digamos, con delay, un dual time en el peritoneo porque te aclara, no solamente porque permite por ahí un poco más de clarificar, claro, cuando son pelotones cualquiera lo ve,
Eso sí, no estamos hablando de, digamos, esas bolitas, como digo yo, algodonosas en el peritoneo, sí. Estamos hablando de otras circunstancias y sobre todo cuando hay asas interpuestas, entonces nada más que si no son concluyentes las imágenes tardías en todo lo abdominal por esto de la interposición de asas o por la avidez intermedia del subtipo histológico, la imagen tardía es una gran aliada en la interpretación de la conclusión, sobre todo el compromiso peritoneal. De lo demás es mucho más claro, pero el peritoneo es un desafío. Y bueno, acá creo que se refería a la resonancia con protocolo de peritoneo que incluye, pero no sé si No me podría parece. contestar, la verdad que no Sí. se me ocurrió invitar a alguien que nos hablara específicamente de esto, pero en el contexto, ahí la doctora Minata que dice que se refiere nada más a las secuencias. Bueno, eso yo, a ver, la doctora Minata es especialista en diagnóstico por imágenes y también hizo mucho de imágenes moleculares y le encanta gineco, así que avalamos totalmente su comentario que suma, ¿no? A las secuencias que van a utilizar en la programación de cómo es el protocolo de resonancia, ¿no? Difusión, restricción, contraste con gadolinio, dice, ¿no? Como es una manera de programar el estudio dirigido al peritoneo. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Bueno, Bueno, vamos. una sola cosa más, Silvina, y con respecto a estos temas de el volumen metabólico tumoral y la glucólisis del tumor, con respecto a los cambios de tratamiento y todo eso, entendí que Eli ya comentó que van bien para pronóstico, que marcan pronóstico, pero que están todavía en proceso, que no están indicados en las guías, que están todavía en Claro, en la estudio. guía no está avalado, viste que el volumen Sí, metabólico, así como se puso, no sé, en linfoma, incluso en el en recto todo. y en el control del PSMA con el prueba próstata, acá en realidad cobraría un gran valor si no lo pudiera instaurar en la práctica, pero al no estar validado van tomando, como que van tomando decisiones con otras herramientas, no está instaurado como sí. Lo que claramente decía Eli es que, digamos, en la lógica y en el sentido común, la carga metabólica tumoral de ese paciente va a determinar a lo mejor si vamos por un tratamiento en más o intermedio o en menos, y el cambio del tratamiento en cuanto a la respuesta, eso es súper importante siempre, ¿no? El porcentaje del volumen metabólico tumoral ante un esquema terapéutico te indica si vas por el camino correcto o ya hay que cambiar la estrategia terapéutica. Entonces, esto que decía un poco Eli, que lo que se espera cuando haces un esquema fuerte, un esquema decisivo por la histología, y no tenés una respuesta en el volumen metabólico que supere el 80%, y ya tenés que ir pensando en nuestra estrategia porque ese paciente realmente va a tener impactada su sobrevida, viste que dio esos valores, o sea, se espera mucho más impacto en el porcentaje del volumen metabólico en las decisiones terapéuticas del ovario. Pero en la práctica no se hace, de verdad, digamos. Pero bueno, hay que apuntar a lo que también se va mostrando utilidad en... Claro, bueno, ahí nos están diciendo que los de Mendoza tienen el privilegio de tener las dos metodologías y por supuesto en gineco uno quisiera tener, pero bueno, en realidad nosotros muchas cosas hacemos la workstation y muchas cosas nos valemos de la metodología porque no tenemos fusión con resonancia. Podemos hacerla, pero en Fleming se hace con un protocolo particular que, como explicó la doctora Minata, tiene que ver con la secuenciación y los tiempos de contraste. Bueno, entramos a otra patología y después todas las preguntas, lo que podamos ayudar. A veces es como medio difícil compactar todo y compartir, pero esto me parece que es un buen ejercicio de ir compartiendo distintos temas que son de la trinchera, como digo, de todos los días y que a nosotros nos genera un desafío. Estos no son los temas más fáciles ni más lindos, pero son necesarios y la verdad que son de todos los días. Vamos a entrar a otra patología ginecológica
que tiene otra epidemiología, otra estrategia y otro impacto del PET en cuanto a la toma de decisiones, así que vamos a empezar con la introducción teórica de alguna manera de nuestra oncóloga de referencia del grupo de ginecología y a posteriori va a validar y a, de alguna manera, el rol del PET en el cáncer de cervix, que un tema que preocupa bastante, sobre todo en Latinoamérica. Así que déjenme compartir la pantalla de la doctora Mendaña, a ver si ahí vamos, compartir. Bueno, pasamos al cáncer de cervix. El cáncer de cervix afecta principalmente a mujeres jóvenes de entre 35 y 55 años de edad. A nivel mundial es el cuarto tumor más frecuente en mujeres en incidencia y mortalidad. En nuestro país es ocupó el tercer lugar en incidencia después del cáncer de mama y del cáncer colorectal, con 4.700 casos nuevos por año, y es la principal causa de muerte por cáncer ginecológico, con 2.600 muertes por año. Este tumor, bueno, como todos saben, tiene una mayor incidencia en países en vías de desarrollo. Es importante saber que en estadios iniciales estos tumores tienen una alta tasa de curación y, bueno, sí, es una enfermedad prevenible. Que afecta, como dije, a mujeres jóvenes. La mediana de edad al diagnóstico es de 50 años y la mediana de edad de muerte es de 59 años. La tasa de sobrevida global a 5 años es del 67%. Bueno, estos son los estadios al diagnóstico. Estos son datos del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. En nuestro medio tenemos mayor porcentaje de diagnóstico en estadios localmente avanzados y menos en estadios localizados. Y la tasa de supervivencia, ven como en estadios iniciales es realmente alta y como baja cuando en escenarios de localmente avanzados o enfermedad metastásica. Los factores de riesgo para esta enfermedad, bueno, son en primer lugar la infección por el virus del HPV, que causa más del 90%, 99% de los casos de cáncer de cervix, mantener relaciones sexuales sin protección de barrera, el tabaquismo y la inmunosupresión son factores de riesgo conocidos para esta enfermedad. Respecto a la etiopatogenia, bueno, el HPV o BPH ha sido reconocido como el factor etiológico más importante en el cáncer de cuello uterino, ya que se detecta en el 99% de los casos. Es un virus de transmisión sexual que afecta tanto a varones como a mujeres. Hay una alta prevalencia de la infección por el HPV en la población y en la gran mayoría de los casos estas son infecciones transitorias que se autolimitan o desaparecen espontáneamente. Y solo en un 5% de los casos estas infecciones son persistentes, generalmente por virus de HPV de alto riesgo, y son los que pueden evolucionar a un cáncer invasor. Existen alrededor de 100 subtipos de HPV, de los cuales 40 aproximadamente afectan la zona genital y anal. Se asocian también a cáncer de ano, pene, vagina, vulva y garganta, y se clasifican en dos grandes grupos: los virus de bajo riesgo oncogénico, que son en general los que producen las verrugas genitales, y los virus de alto riesgo oncogénico, de los cuales los más frecuentes son el HPV tipo 16 y 18, que están presentes en el 70% de los casos, y en el 15% restante los más frecuentes son el subtipo 31, 33, 35, 45, 52 y 58. Este es un cáncer prevenible y en la actualidad tenemos disponibles 3 vacunas para el HPV: la vacuna bivalente recombinante, que contiene los subtipos 16 y 18, la cuadrivalente, que agrega al 16 y al 18 el 6 y el 11, y la nanovalente, que incluye 5 subtipos oncogénicos más, que son el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58, que causan el 15% adicional de los casos de cáncer en mujer y 4% en hombres. En los países donde se iniciaron los programas con vacunación y se incorporaron los programas de vacunación contra el HPV en la población de riesgo, se ha observado una disminución en la incidencia tanto de displasia cervical de alto grado, es decir, lesiones precursoras, SIL, SIN o SIL, HSIL, lesiones vaginales, vulvares y anales, disminución en la incidencia de verrugas genitales y reducción en la incidencia en cáncer invasor de cervix.
El beneficio con la vacunación es mayor cuando la vacuna se da antes de los 16 años. En realidad no es una cuestión de edad, sino que se habla del mayor poder inmunogénico de la vacuna es antes del contacto con el virus, es decir, antes del inicio de las relaciones sexuales. Pero los estudios demuestran que si bien la eficacia es menor, sigue habiendo una protección, sobre todo para el cáncer invasor, hasta los 45 años de edad. En cuanto al screening y diagnóstico precoz del cáncer de cuello de útero, se realiza mediante el PAP, la citología con Papa Nicolau y la colposcopía, que la recomendación es realizarla cada 1 o 2 años desde el inicio de las relaciones sexuales o en su defecto a partir de los 25 años de edad y hasta que la mujer sea sexualmente activa. Estos estudios pueden detectar lesiones precursoras o preinvasoras producidas por el HPV, y si uno las detecta, las puede tratar y de esta manera evitar la transformación o evolución a un cáncer invasor. Permite detectar lesiones malignas tempranas antes de que produzcan síntomas y así tener mayor probabilidad de curación. Y también se recomienda combinarlo con el test de detección de HPV que detecta la infección por HPV de alto riesgo y permite hacer un screening, un seguimiento mayor o específico en estas pacientes que sabemos que tienen la infección por subtipos de alto riesgo de HPV. Ante una citología normal, la recomendación es realizar biopsia de cervix. En cuanto a los síntomas, generalmente en estadios iniciales suele ser asintomático y solo detectable por el PAP. Por eso es importante realizar los controles ginecológicos con PAP. En estadios ya localmente avanzados, generalmente los síntomas más frecuentes son sangrado vaginal anormal, fuera de las menstruaciones, o en la mujer que no menstrua cualquier sangrado vaginal, sangrado después de las relaciones sexuales o dolor con las relaciones sexuales o dispareunia, alteraciones en el flujo vaginal, tanto en mayor cantidad o flujo purulento o maloliente, y dolor también en la zona pélvica que no cede con tratamiento médico, son los síntomas más frecuentes. En cuanto a los subtipos histológicos, también en base a la clasificación de la OMS se reconoce 3 categorías de tumores epiteliales de cervix. El más frecuente es el carcinoma escamoso, que representa el 70-80% de los casos. Le sigue el adenocarcinoma, que representa entre un 20 a 25% de los casos, y otros menos frecuentes son el adenoescamoso, los carcinomas neuroendocrinos, que representan un 2% de los casos, y los carcinomas indiferenciados. El cáncer de cuello uterino es el único cáncer ginecológico que se estadifica clínicamente según el tamaño tumoral, la afectación vaginal, a parametrios, extensión a vejiga y o recto, la afectación ganglionar y metástasis a distancia. Como método para diagnóstico y estadificación, la resonancia de pelvis, principalmente de abdomen y pelvis de alta resolución, es útil para determinar el tamaño del tumor, el grado de penetración estromal, la afectación o no de los parametrios, extensión hacia vagina, y también puede detectar afectación ganglionar, principalmente pelviana. Y como método de estadificación a distancia, la tomografía axial computada, pero en este escenario principalmente el PET-TC, que aporta mayor sensibilidad y especificidad para detectar compromiso ganglionar, que como veremos más adelante es muy importante a la hora también de definir el tratamiento y sobre todo los campos de radioterapia. En algunos casos puede ser necesario realizar rectoscopía y o cistoscopía, que en general están en desuso hoy, y el tacto vaginal bajo anestesia. Esta es la estadificación, la última que utilizamos, la estadificación de la FIGO de 2018, que se modificó, y básicamente los principales cambios fue que se incluyó dentro del estadio 1B, se subdividió en estadio 1B3, a los tumores mayores a 4 centímetros, quedando estadios 1B1 de mayor a 5 milímetros y hasta 2 centímetros, 1B2 de 2 a 4 centímetros y estadio 1B3, tumores mayores a 4 centímetros, y se incluyó el compromiso ganglionar, que hasta el 2018 no estaba incluido en la estadificación, como estadios 3C1 cuando hay afectación ganglionar en pelvis y estadio 3C2 cuando hay compromiso de ganglios paraórticos. Hablamos de tumores localizados, principalmente en estadios 1 microscópicos hasta el estadio 1 B2, es decir, tumores menores a 4 centímetros. Se puede incluir el 2A, que tiene compromiso vaginal pero menor a 4 centímetros, y el resto de los tumores hasta el estadio 4A localmente avanzados.
y metastásicos estadios 4B cuando hay compromiso de órganos a distancia. Bueno, el tratamiento, por supuesto que varía de acuerdo al estadio de la enfermedad. En los estadios iniciales, tumores menores a 4 centímetros, siempre se debe considerar, y es el estándar, la cirugía, la anexisterectomía radical. Cuando es entonces tumores menores a 4 centímetros, sin compromiso de parametrios ni compromiso ganglionar por imágenes. Si no hay factores de riesgo, en muchos casos se indica control, es decir, solo la cirugía sin un tratamiento adyuvante posterior. Y bueno, en base a 2 estudios, si hay 2 o más factores de riesgo intermedio, que son los factores de riesgo de Sedlis, que son el tamaño tumoral mayor a 4 centímetros, compromiso de más de 1/3 del estroma o invasión vasculolinfática, si hay 2 o más de estos factores, generalmente indicamos radioterapia adyuvante. El agregado de la quimioterapia es discutible y está en estudio, digamos, en este escenario. Generalmente solo indicamos radioterapia. Y si hay 1 o más factores de alto riesgo, que son los factores de riesgo de Peters, en base a los estudios, que son compromiso ganglionar o parametrios positivos o márgenes positivos postquirúrgicos, el tratamiento de elección es la radioterapia concurrente con la quimioterapia posterior a la cirugía. En cuanto a los tumores en estadios localmente avanzados, que son la gran mayoría, lamentablemente, ya en el año 1999-2000 se modificó el estándar con la publicación casi simultánea de 5 estudios, fase 3 randomizados, que evaluaron el agregado de quimioterapia a la radioterapia, que era el estándar hasta ese momento, la radioterapia sola, y demostró el agregado de quimioterapia a la radioterapia beneficios tanto en supervivencia libre de enfermedad y en supervivencia global, con una reducción del 30 al 50% de reducción de recaídas comparada con la radioterapia sola, recaídas tanto a nivel local como a distancia, y un beneficio absoluto en supervivencia global de un 6%. A pesar de esto, a pesar del beneficio, y que sigue siendo el tratamiento estándar en la actualidad, el tratamiento concurrente de radioterapia combinado con quimioterapia, hay una alta proporción de pacientes, hasta un 30, un 40% de los casos de las pacientes con cáncer de cervix localmente avanzado van a presentar recaídas. Por esto es que se han hecho múltiples estudios intentando mejorar estos resultados. Se ha evaluado el agregar quimioterapia posterior a la quimioradioterapia y no demostró beneficio. También múltiples estudios en neoadjuvancia, es decir, en realizar quimioterapia previa a la quimioradioterapia, que fueron negativos, no pudieron demostrar beneficios. Hasta el año pasado, en el Congreso de ESMO del año pasado, 2023, se presentó este estudio, el estudio Interlace, que fue un estudio randomizado, fase 3, que incluyó a pacientes, 500 pacientes con cáncer de cervix localmente avanzadas, pero excluyó a las pacientes que nosotros consideramos de mayor riesgo, es decir, que no tenían pacientes sin compromiso ganglionar paraórtico. Las randomizó a realizar el tratamiento estándar de radioterapia en pelis concurrente con cisplatino semanal, y la rama experimental era realizar una quimioterapia previa a la quimioradioterapia, quimioterapia de inducción con carboplatino y paclitaxel semanal por 6 semanas previas, y luego realizar la quimioradioterapia con cisplatino. Y este estudio demostró un beneficio tanto en sobrevida libre de la enfermedad como en supervivencia global, con el agregado de quimioterapia de inducción 6 ciclos previa a la quimioradioterapia. Y en el mismo congreso se presentó este otro estudio, el estudio Keynote A18, que evaluó en el escenario de tumores localmente avanzados, pero sí este estudio incluyó a pacientes con compromiso ganglionar, pacientes de mayor riesgo, las randomizó a realizar el tratamiento estándar de cisplatino semanal concurrente con radioterapia externa, y la rama experimental agregó a la quimioradioterapia concurrente pembrolizumab
y luego mantenimiento con pembrolizumab, con inmunoterapia, por 15 ciclos. Este estudio demostró, tiene un corto seguimiento no llega a 18 meses, pero demostró un beneficio en sobrevida libre de enfermedad y una tendencia al beneficio en supervivencia global con el agregado de inmunoterapia a la quimioradioterapia. En cuanto a la radioterapia externa, el estudio Embrace 2 definió realmente los criterios para realizar radioterapia extendida, que hablamos de radioterapia extendida cuando se realiza a nivel de paraórticos. ¿Cuándo hay que realizarla? Cuando hay compromiso de ganglios paraórticos inicialmente, lógicamente, es decir, un estadio 3C2, pero también se recomienda realizar radioterapia extendida, campos extendidos, de manera profiláctica cuando hay compromiso a nivel pélvico de ilíacos comunes o cuando hay más de 2 grupos ganglionares a nivel de pelvis comprometidos. Se recomienda el realizar campos extendidos de manera profiláctica, y solamente en pelvis cuando no hay compromiso de ganglios paraórticos o hay menos de 2 ganglios pélvicos afectados, se realiza solo radioterapia en pelvis. La braquiterapia no es una opción, la braquiterapia es mandatoria y debe realizarse. Se realiza habitualmente al finalizar la radioterapia externa. El tratamiento estándar en cáncer de cuello uterino localmente avanzado es la quimioradioterapia concurrente basada en platinos. Se utiliza cisplatino semanal por 5 a 6 semanas acompañando la radioterapia. Como dije, la quimioterapia adyuvante, es decir, quimioterapia posterior a la quimioradioterapia, no pudo demostrar beneficio. La quimioterapia neoadyuvante, tenemos 2 estudios previos que no demostró beneficio y bueno, el año pasado con el estudio Interlace, con la quimioterapia de inducción previa a la quimioradioterapia, es el primer estudio que demostró beneficio en sobrevida libre de enfermedad y supervivencia global. O sea, es una opción, no modificó el estándar porque hay otros estudios que fueron negativos, entonces sería interesante confirmar estos datos. Y la combinación de la quimioradioterapia con inmunoterapia, el pembrolizumab en este caso, seguida de mantenimiento con pembrolizumab, que podría ser el nuevo estándar de confirmarse los resultados positivos en supervivencia libre de enfermedad y sobre todo en supervivencia global, con mayor seguimiento del estudio y otros estudios que están en curso evaluando otros agentes de inmunoterapia. En cáncer de cervix avanzado, el tratamiento, el cáncer de cervix metastásico, generalmente de inicio es poco frecuente, es menos al 15% de los casos, pero el cáncer de cervix avanzado es un escenario de mal pronóstico. Esta es un poco la evolución, la línea del tiempo de los tratamientos. Un cáncer de cervix de primera línea avanzado, con el GOG 43 con cisplatino monodroga, hasta el GOG 179, donde demostró que la combinación de cisplatino y topotecan era superior al cisplatino solo. Luego el GOG 24, que evaluó el cisplatino paclitaxel, demostrando ser superior al cisplatino topotecan. Este estudio es un estudio japonés que fue de no inferioridad, que comparó el cisplatino paclitaxel versus carboplatino paclitaxel, que es en realidad lo que utilizamos en la actualidad. Se prefiere el carboplatino porque tiene mejor perfil de toxicidad que el cisplatino, que demostró ser no inferior al carboplatino, por eso generalmente lo utilizamos. Hasta el GOG 240, que este estudio evaluó la quimioterapia en base a platinos con el agregado de bevacizumab y demostró beneficio en supervivencia global en primera línea, hasta lo más reciente, que fue el estudio Keynote 826, que se presentó en el 2021, que agregó a la quimioterapia en base a cisplatino o carboplatino con paclitaxel con o sin bevacizumab el agregado de pembrolizumab y demostró también beneficio en supervivencia global, por lo cual es el estándar en la actualidad en el escenario del cáncer de cervix avanzado. Este es el estudio que les nombré, el Keynote 826, que le agregó a la quimioterapia con cisplatino o carboplatino, era elección del investigador, más paclitaxel, con o sin bevacizumab, también elección del investigador. Esto es porque no es estándar en todos los países, hay muchos países en los cuales no se utiliza el bevacizumab, por eso se hizo de manera electiva, con o sin pembrolizumab. Y este estudio demostró en la población global, pero particularmente en la población PDL1 positiva, que son la gran mayoría, el
debido a la carcinogénesis del cáncer de cuello de útero relacionado a la infección por el virus del HPV, generalmente son tumores muy inmunogénicos, a diferencia del cáncer de ovario que dije que no era, y tienen alta expresión de PDL1, aproximadamente un 80, un 90% de los cánceres de cuello de útero. Y principalmente en esta población de PDL1 positivo, el agregado de pembrolizumab a la quimioterapia de primera línea demostró beneficio tanto en sobrevida libre de progresión como en supervivencia global, y por lo tanto es el estándar recomendado hoy. Luego de la primera línea, el pronóstico es muy malo en cáncer de cuello uterino. Estas son algunas de las posibles drogas, agentes quimioterápicos que se utilizan, pero en todos los casos la tasa de respuesta es muy baja y las supervivencias son realmente muy bajas, por lo cual es un escenario de muy mal pronóstico. Y también tenemos inmunoterapia en este escenario en base a este estudio que fue el Keynote 158. Este fue un estudio tipo basket que incluyó a distintos modelos tumorales, pero particularmente la cohorte de cáncer de cuello de útero, un estudio fase 2 que incluyó casi 100 pacientes. Y este estudio demostró que las pacientes que tenían expresión del PDL1 tenían respuesta al pembrolizumab, esto es pembrolizumab monoterapia solo, con tasas de respuestas que son no tan elevadas, de un 14%, pero la diferencia con los agentes quimioterápicos es que las pacientes que responden tienen respuestas duraderas. Y este estudio también demostró que las pacientes que tenían PDL1 negativo, es decir, que no expresaban PDL1, la tasa de respuesta es cero. Por esto es que la indicación de inmunoterapia es en pacientes que tengan expresión del PDL1 en el tumor. Como conclusiones del cáncer de cervix, bueno, es la principal causa de muerte por cáncer ginecológico en nuestro país, afecta a mujeres jóvenes, causado en el 99% de los casos por infección persistente de virus, por el virus del HPV de alto riesgo oncogénico. Es una enfermedad prevenible, la vacunación disminuye la incidencia de lesiones preinvasivas y de cáncer invasor. Detectado en estadios iniciales, tiene altas tasas de curación. Por esto es muy importante el screening, diagnóstico precoz mediante PAP y el test de HPV, además de la vacunación. En estadios localmente avanzados, que son entre un 40 y un 60%, el tratamiento estándar sigue siendo, hasta el día de hoy, la quimio-radioterapia concurrente basada en cisplatino semanal, junto con la radioterapia. Estudios actuales demostraron beneficio con quimioterapia previa, como les dije, a la quimio-radioterapia y con el agregado de pembrolizumab. Aún no son estándar, pero probablemente sean opciones de tratamiento, esperemos. Y en enfermedad avanzada es un escenario de mal pronóstico, en general es incurable, pero el agregado de pembrolizumab demostró beneficio en supervivencia global agregado a la quimioterapia de primera línea con o sin bevacizumab en las pacientes con expresión de PDL1. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, me parece que es súper clara. La verdad, un lujo la doctora Mendaña, ella es su práctica el día a día, tiene muy claros los conceptos, muy claro la transmisión. Creo que ha sido un lujo poder compartir con ella o compartir o disfrutar de las clases que nos ha preparado. Así que ahora voy a el último bloquecito de nuestro webinar de hoy. Está a cargo de la doctora Martina Musumeci. Como ya la presenté, ella es médica de planta de Medicina Nuclear del Instituto Alexander Fleming y también es médica del Hospital Austral y es especialista en medicina nuclear, así que vamos a darle inicio o presentación a la doctora Musumeci para que nos ilustre de alguna manera dónde estamos parados en esta metodología del PTC en una patología con tanto impacto, sobre todo en Latinoamérica como conocemos. Marti. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, gracias Irene, a la asociación por la invitación. Ay, comparto pantalla. ¿Se ve bien y se escucha bien ahí? Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de el rol en la evaluación de las pacientes con cáncer de cervix. Un poquito siguiendo el mismo esquema de Eli, las principales situaciones clínicas que encontramos
son la estadificación, la planificación de la radioterapia, el pronóstico con la evaluación de la respuesta al tratamiento y también en la detección y localización de la recurrencia. En primer lugar, o sea, del rol más importante que tiene es en la estadificación, como decía la doctora Mendaña, o sea, se han incorporado, digamos, el compromiso ganglionar en la estadificación de FIGO del 2018, que previamente no estaba, y la reclasificación del estadio 1, incorporando el estadio 1B3, y esto, digamos, ha llevado a un rol más importante que tienen las imágenes en la estadificación preterapéutica, porque si bien la estadificación clínica es relativamente adecuada, ya sea en estadios microscópicos o en los avanzados, en los estadios más intermedios la correlación entre la estadificación clínica y la quirúrgica ya era más variable entre un 66 y un 83%. Entonces, lo que entramos a jugar nosotros, o sea, como médicos y médicas nucleares y también los médicos radiólogos, es en la evaluación prequirúrgica, aumentando la exactitud en la estadificación preterapéutica y con el impacto que tiene en el tratamiento de estas pacientes. Entonces, bueno, en todo lo que es patología pelviana, la resonancia magnética es el método de elección para la estadificación local, para la infiltración de los órganos y los tejidos adyacentes, pero la identificación del compromiso nodal, ya sea pelviano o retroperitoneal, es subóptima. Y es acá donde juega un rol el PET, que es complementario a la resonancia magnética, ya que por la baja resolución espacial no es óptimo para la extensión local del tumor, pero sí agrega sensibilidad y especificidad para el compromiso ganglionar, pelviano y retroperitoneal, y también, o sea, como sabemos, en un mismo paso nos permite evaluar el cuerpo entero. Entonces, ya eso también le agrega valor con las implicancias en la terapéutica. Esto depende un poco la serie, pero en alrededor de un tercio de los casos, a un cambio en la estrategia de tratamiento, y así como decía Eli, lo que sucede en el ovario, y como ya sabemos en casi todos los tumores, que debemos tener en cuenta los subtipos que pueden influenciar en la avidez por la FDG, pero el carcinoma escamoso, que es por lejos el más frecuente, tiene una alta avidez por el trazador, y como ya sabemos, esto es algo general, los adenocarcinomas mucinosos ya la avidez es menor. Bueno, este metaanálisis publicado en el año 2018, en donde se evaluaron 27 trabajos, se encontró una sensibilidad para el compromiso nodal metastásico del 72%, con una alta especificidad del 96%. Y cuando comparamos, o sea, con los métodos anatómicos, encontramos que hay una diferencia estadísticamente significativa, tanto del PET con FDG versus la resonancia y la tomografía, tanto en la sensibilidad como en la especificidad del compromiso nodal. Bueno, un poco a modo de ejemplo, una paciente de nuestra institución de 33 años que consultó por un mes de flujo sanguinolento y disuria, que fue tratada como una ITU, pero que después empezó con dolor lumbar, y la biopsia arrojó un carcinoma escamoso de cervix moderadamente diferenciado, con una anemia, pero con función renal normal, y la resonancia encontró una lesión expansiva del cuello uterino de 30 por 30 por 30 milímetros, sin compromiso de parametrios y con ganglios sospechosos en cadenas ilíacas externas derecha e izquierda. Entonces se le complementó la resonancia con el PET de estadificación, en donde encontramos esta lesión del cuello uterino con hipermetabólica, con avidez por la FDG. Les mencionaba lo de la anemia porque tiene un poquito de reactividad medular, y tenía, o sea, compromiso ganglionar positivo en el PET en las cadenas ilíacas internas y externas. Esta otra paciente de 70 años, con un año de evolución de la sintomatología de flujo maloliente, con una biopsia que mostraba un carcinoma epidermoide invasor bien diferenciado y una lesión por resonancia
de señal intermedia en T2, ya más grande, 63 por 45 por 67, y infiltraba los 2/3 superiores de la vagina, el cuerpo uterino, los paracolpos, el espacio vésico y recto vaginal, y también tenía adenopatías ya, o sea, en rango adenomegálico, y lumboaórticas también, por lo cual se complementó la estadificación con un PET con FDG y vemos, bueno, acá no puse el tumor primario, pero ya acá en el MIP vemos todo el camino del compromiso ilíaco, retroperitoneal, y esta paciente le cambió el estadio a un estadio 4 por el compromiso mediastinal, digamos ya a distancia. Este trabajo, que es bastante viejito, del 2010, que evaluaron el compromiso del ganglio de Virchow, que digamos con el PET en diferentes patologías lo estamos reencontrando, y encontraron que en el 19% de 186 pacientes tenían ganglios paraórticos, lo cual tiene una implicancia terapéutica, y de estos pacientes con ganglios paraórticos, 14, el 40%, tuvo compromiso supraclavicular. Es decir, que es una región que tenemos que ver y que lo que aportamos, digamos, con esta metodología, como les decía antes, será la posibilidad de en un mismo estudio hacer una evaluación global de las áreas a examinar. Bueno, un poquito para mostrar nuestro trabajo que presentamos el año pasado en el Congreso de ALAS-BIM, en donde buscamos evaluar el impacto que tiene el PET con FDG en la estadificación del cáncer de cuello uterino y correlacionarlo con la resonancia magnética. Nosotros encontramos que en casi el 60% de las pacientes tuvo un impacto en la planificación en el campo de la radioterapia, lo cual es muy significativo. Y el 33% de las pacientes presentó enfermedad extrapelviana. Bueno, con toda esta evidencia, digamos, el PET con FDG está indicado a partir del estadio 1B3, en lo que consideramos, como decía la doctora Mendaña, localmente avanzados. Ya sea, digamos, que se quiera conservar o no la fertilidad, y a partir de los estadios 2 a 4, que permite, digamos, detectar la enfermedad metastásica. En lo que es la planificación de la radioterapia, bueno, en el año 2021 la Sociedad Europea y Americana de Medicina Nuclear publicaron esta guía, en donde, como norma general, o sea, la planificación del tratamiento radiante depende de los métodos de imágenes, y esto lo que permite es maximizar la dosis al tumor y preservar los tejidos sanos adyacentes, y la radioterapia intensiva modulada, en el caso de las lesiones óseas, tiene una menor toxicidad medular si es planificada en función del PET con FDG cuando se lo compara con la tomografía sola. Y otro aporte que tiene el PET con FDG en este contexto es reducir la variabilidad interobservador en la determinación del volumen target. Bueno, como les decía, o sea, en comparación con la tomografía o la resonancia, el PET tiene mayor exactitud, tanto sensibilidad como especificidad en detectar las metástasis ganglionares pelvianas y paraórticas, ya que los métodos anatómicos en realidad se basan en el criterio de tamaño fundamentalmente. La mayor especificidad para la resonancia está dada por el tamaño mayor al centímetro, mientras que los otros criterios como la hipointensidad en T2, la restricción o la forma redondeada, ya tienen sensibilidades que rondan entre el 75 y el 80%. Y bueno, como les decía, que también, o sea, está ampliamente estudiado que la utilización del PET lleva a un cambio en la estrategia terapéutica, porque o extiende el campo radiante, o lo otro es aplicar dosis adicionales, que son los que conocemos como boost, en los ganglios linfáticos, que bueno, esto varía de la serie, puede ser entre un 20 y un 30%. Y o sea, lo más fuerte, digamos, es la mejoría en la sobrevida, que implica estos ajustes en la radioterapia. O sea,
Bueno, en cuanto a la utilización, o sea, lo del día a día, es necesario que se trabaje en forma conjunta con los técnicos y médicos de radioterapia, junto con los técnicos y médicos de medicina nuclear. Así es importante, o sea, contar con la mesa plana y los dispositivos para posicionar al paciente, comenzar en estos casos de caudal acefálico para reducir los movimientos del llenado de la vejiga y los intestinales, mientras que los técnicos y técnicas de medicina nuclear van a ser responsables, como ya sabemos, de administrar el trazador y el contraste endovenoso. Bueno, en cuanto a los factores pronósticos, esto ya es un poco más área de la investigación, pero el PET también puede tener un factor pronóstico en estos pacientes. Sabemos que el valor del SUV max aislado puede ser contradictorio porque también va a depender de la avidez por el trazador. Y no ha sido, o sea, si bien hay trabajos que mostraron una relación con el pronóstico, no fue demostrado en todos, y hoy en día están más en boga los volúmenes tumorales, en donde en aquellos pacientes que tienen variantes con alta avidez ha mostrado ser un valor pronóstico, en que hablamos del escamoso, que es la variante más frecuente, y también en la predicción de la respuesta al tratamiento, tanto a nivel local con la captación residual, como también puede existir un valor entre el SUV max de las adenopatías y la respuesta al tratamiento. Acá, por ejemplo, en este trabajo de 139 pacientes publicado en el año 2015 con sede de cervix localmente avanzado, el 60% tenían compromiso ganglionar y tuvieron una media de seguimiento entre 3 y 64 meses con una media de 30 meses. Y de estas pacientes, el 15% tuvieron recaída nodal, de los cuales 13 pacientes estuvieron por encima del campo radiante y 6 pacientes tuvieron recaída en aquellas que habían sido irradiadas. Como para tener en cuenta, el rango de la recaída en aquellas que habían recibido radioterapia fue de casi 13 meses a 32. Es decir, que en el PET, digamos, esto lo vieron ya en el control a un año, ¿sí? Con una media de un año y medio aproximadamente. Y no hubo una correlación entre el volumen ganglionar ni la dosis recibida, pero sí hubo una correlación entre el SUV max y la falla terapéutica, es decir, a mayor SUV max, con una mediana de 11, pero todos están por encima de 5, mayor es la probabilidad de que ese ganglio recaiga. Entonces, eso tiene implicancias a la hora, digamos, de que analizamos un estudio en cuanto a, como les decía, el tiempo entre el basal y el PET, que en general vamos a ver las recaídas después del año, y si vemos que aquellos ganglios eran muy habidos por la FDG, bueno, no nos debería sorprender tanto que puedan recaer esos mismos ganglios. Entonces, las guías de la NSCN lo ponen, o sea, para evaluar con PET con FDG las pacientes que recibieron radioterapia entre 3 y 6 meses luego de completar el tratamiento, excepto en los estadios 1, en donde se quiera conservar la fertilidad que considera la resonancia, y si no se quiere conservar la fertilidad y en estadios ya 2 a 4, se prefiere el PET. Bueno, a modo de ejemplo, también de nuestra casuística, una paciente con un CA de cervix escamoso, estadios 3C, que recibió IMRT en pelvis y retroperitoneo. Podemos ver el compromiso ganglionar basal, quimioterapia y braquiterapia. Entonces, en el PET control se redujo la lesión cervical, ya prácticamente no tenía captación residual, y también tuvieron cambios morfológicos involutivos y metabólicos también las adenopatías con cierta captación residual. En lo que es la detección de la recurrencia, como decía la doctora Mendaña,
Si la primera línea del tratamiento falla, después las tasas de curación de los tratamientos subsiguientes es más baja, y es importante detectar la recurrencia en los estadios tempranos, y si bien se puede lograr, o sea, una curación del CA de cervix, en los estadios más avanzados se suele ver la recaída dentro de los 2 años. Y bueno, la detección temprana de la recurrencia tiene una influencia en la sobrevida global, fundamentalmente si se detecta en un estadio asintomático. Entonces, el uso de los estudios de imágenes, ya sea tomografía, resonancia o PET-CT, se basa en la sospecha clínica de recaída y la sintomatología, y el PET con FDG tiene una alta sensibilidad y especificidad para la recidiva local, pero fundamentalmente aumenta en lo que es el compromiso a distancia y nodal. Entonces acá, cuando se comparó en este trabajo presentado en el 2020 con los marcadores tumorales, el PET tuvo una sensibilidad del 98% medida por paciente y una especificidad de casi el 91%, con una exactitud del 95% para detectar la recurrencia del CA de cervix. ¿Qué falsos positivos se encontraron? Pacientes con mieloma múltiple, un CA urotelial, y obviamente sabemos que los procesos inflamatorios infecciosos pueden captar la FDG, entonces ahí nos valemos también del correlato tomográfico en aquellos centros que se puede hacer con resonancia, también para poder diferenciar. Y como falsos negativos, un nódulo abdominal, que sabemos que aquellos sitios de excreción fisiológica pueden enmascararnos lesiones. Bueno, esta es la paciente que les presentaba antes, que le había quedado esta lesión residual y que al tiempo evolucionó con dolor inguinal. Se hizo una resonancia en donde se encontró una lesión que infiltraba el músculo psoas y se la reestadificó con PET. Además, digamos, de esta lesión en relación a la cadena ilíaca primitiva, también presentó nuevas adenopatías ilíacas internas. Y como para ir terminando, el carcinoma neuroendocrino de cuello uterino es una variante poco frecuente, representa entre el 1 y 1,5%, tiene 4 subtipos, de los cuales la variante de células pequeñas es más común y tiene un comportamiento agresivo. Es decir, que en estos pacientes, si realizamos un PET, debemos esperar metástasis linfáticas y hematógenas en forma temprana. Está incorporado el PET junto con la resonancia de cerebro y, digamos, a pesar de que es un neuroendocrino, tiene un comportamiento agresivo, es un carcinoma, entonces el trazador a utilizar va a ser la FDG, tanto para la estadificación como para el seguimiento y reestadificación. En esta serie de pacientes, el PET con FDG tuvo una alta sensibilidad para encontrar la recurrencia en pacientes con carcinomas neuroendocrinos, y fíjense el valor que tiene el comportamiento metabólico para las lesiones óseas, en donde por tomografía no tenían correlato. Los falsos positivos, una paciente con una adenopatía inguinal, sabemos que este es un sitio que muchas veces da falsos positivos, entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto. Y falsos negativos, 2 pacientes con nódulos pulmonares menor de 5 milímetros, por debajo del límite de resolución del método, con lo cual siempre la importancia, o sea, de cómo realizamos el PET, qué protocolo usamos, y en los pacientes en donde se busca recurrencia, hacer una inspirada de tórax, ya que de esa manera en un mismo estudio evaluamos todo el cuerpo, incluyendo el compromiso pulmonar. Y bueno, a modo de conclusión, el PET con FDG tiene un rol en el manejo de las pacientes con CA de cervix, con indicaciones en estadificación, planificación de la radioterapia, evaluación de la respuesta al tratamiento, identificación del sitio de recurrencia, y con un valor pronóstico complementa la estadificación de la resonancia, agregando sensibilidad y especificidad para el compromiso nodal, que tiene una implicancia en el manejo terapéutico, el campo radiante y en la sobrevida global, y bueno, permite la estadificación y reestadificación a distancia.
Muchas gracias. Excelente, Muchas Martín. gracias. Ejemplo, no sé, Irene, si hay preguntas. Están cansados ya a esta hora de la patología ginecológica. Un desafío. La verdad que muy claras las exposiciones, muy lindo, de verdad muy lindo los ejemplos también, ¿no? Bastante didácticos para recrear las indicaciones más claras, ¿no? Y como decía Martina, la realidad que los pacientes que llegan en general son pacientes localmente avanzados, eso es un poco nuestra realidad en la realidad que llega a Fleming, ¿no? Acá dicen excelentes todos, muy claros los casos. Bueno, muchas gracias. Con respecto a ya que la recidiva es, dijiste Martina, dentro de los 2 años, que a veces se llega tarde y que la detección precoz mejora el pronóstico, ¿sería de utilidad cortar los tiempos en realizar un PET en forma más precoz? ¿Hay que desafiar a las guías? Y bueno, hay que evaluar bien costo-beneficio y, o sea, sí se siguen, digamos, con PET. Muchas veces vemos que son normales, pero bueno, hay que ahí hacer una buena evaluación del beneficio, costo-beneficio y radiación también como para poder indicarlo, digamos. Muchas veces no siempre es detectar la recidividad. Nosotros tenemos un alto valor predictivo negativo también sobre el hallazgo de la resonancia dudosa y sobre el miedo que genera un tratamiento locorregional, ¿no? Porque también muchas veces en la precisión diagnóstica de la resonancia y el control con resonancia, digamos, ese macheo con la actividad metabólica, conociendo la histología, como decía Marti, siendo la más frecuente, que estamos tranquilos de la avidez, digamos, hemos tenido muchos casos donde al contrario, donde se tranquiliza esa situación porque las rarefacciones y los contrastes, no sé, Marti, si querés decir algo de eso. Sí, o sea, agrega, digamos, especificidad. Sí, o sea, como decía, depende mucho del criterio morfológico, los estudios anatómicos. Entonces, de esa manera, la avidez, que en el escamoso, que es la variante más frecuente, eh, suma mucho, digamos, le agrega exactitud. Te da tranquilidad del hallazgo, digamos, ¿no? Porque muchas veces es así, digamos, estamos todos preparados para ver la recaída del paciente, pero la realidad es que muchas veces vienen con una casi certeza en la resonancia y de pronto no tiene actividad metabólica. Entonces eso también impacta mucho en el control y la conducta terapéutica, ¿no? No sé, Irene, ¿alguna otra? Creo que esto A está ver bueno, acá. juntarnos a debatir algunos temas puntuales, compartir. Por ahí en otra actividad lo que podríamos hacer es que por ahí muchos participaran con sus propios PET sobre esto, digamos, hacer un segundo coso y discutir casos con respecto a la patología que debatimos, ¿no? Sí, sí, eso estaría muy bueno. Que cada ¿No? uno traiga su propio caso. No, porque seguramente muchos que hoy están en la audiencia tienen que estar en esta situación de utilizar la metodología para la patología ginecológica y tener muchos otros casos también desafiantes. Bueno, si nos Bueno, queda, la verdad bueno, gracias por estar, bancar hasta ahora a las 6 de la tarde, tanta gente conectada. Bueno, muchas gracias a la doctora Vázquez y a la doctora Musumesi que prepararon con dedicación y resumidamente las
decisiones hoy pivotales en esta patología y buscaron casos bien didácticos. Así que muchas gracias, y a pesar de que no ha podido por una cuestión personal, la doctora Mendaña también estaba muy contenta de participar en otra sociedad que no sea la sociedad de ella, porque poder transmitir un poco la expertise de cada una de las especialidades, eso es lo que nos hace fuerte en el trabajo multidisciplinario. Creo que nos enriquece a todos los participantes de los comités multidisciplinarios, y esto, ¿no? Trabajar codo a codo, qué necesita el especialista para tomar las decisiones y cuánto impacta nuestra dedicación para poder dar un diagnóstico de certeza, ¿no? Como veces digo, sabemos que no es anatomía patológica, y complementar sin soberbia a las demás metodologías diagnósticas con la fortaleza de cada una de las metodologías, ¿no? Así que bueno, esto, el trabajo multidisciplinario, así que ya le agradecí a la doctora Mendaña, pero lo vuelvo a hacer porque la verdad que también se dedicó para hacernos un buen resumen de la situación actual, bien actual de las ambas patologías. Así que bueno, nos vemos en el próximo Bueno, webinar. No sé cómo cerramos. seguro. Bueno, antes les quiero agradecer, excelente todo el webinar. Agradecerle, Silvina, de mi parte, a la doctora Mendaño, que nos aclaró un poco el panorama. Bueno, y gracias Eli, gracias Martina y Silvina por toda la organización y la participación. Y Bueno. bueno, les recuerdo, aprovecho para recordarles a todos las jornadas Celso, que se van a hacer el 22 y el 23 de noviembre en Chipoleti. Así Eso que como bueno, un aviso parroquial antes de cerrar. exacto, un aviso parroquial, así que los esperamos allá. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias Irene, gracias a Raúl también. Un beso. Bueno, muchas gracias. Chao, buenas noches.